Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino, su mundo de multimedios, su mundo televisión global, televisión comprometida. José Tomás Paulino. Aquí tenemos la grata visita en nuestro programa del doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Fue candidato presidencial en las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana en ese controvertido proceso que mantiene todavía en un limbo a esa institución que agrupa a los abogados de nuestro país. De ese y otros temas vamos a conversar con él. Buenos días, bienvenido. Buenos días, solo acotar que no solamente fuimos candidato presidencial, sino en el caso concreto, al día de hoy, presidente electo del Colegio de Abogados de la República Dominicana y más aún juramentado, precisamente proclamado, certificado por el único órgano que existía hasta el momento, porque cesen sus funciones ya en virtud de la ley, es la Comisión Electoral. O sea que esa misma Comisión Electoral pues concluyó sus actividades con lo que fuera pues nuestra juramentación. Juramentación que se ha visto pues impedida de haber tomado posesión por una desafortunada sentencia que aún no tenemos, y es de lo que nos hemos quejado, del Tribunal Superior Electoral, amén de que en principio pues hicimos también la precisión, no solamente nosotros, sino la clase jurídica en pleno, más aún los entendidos sobre la materia, los constitucionalistas del país, de que el Tribunal Superior Electoral no es competente, de que es algo sin precedente para integrarse, para meterse en temas atinentes a un gremio profesional. Porque si no, diríamos entonces que este tribunal podrá en lo sucesivo pues, manejar los temas de la junta de vecinos, de los gremios, de los clubes, y eso es inaceptable, es improcedente y es sin parangón. Por eso yo he dicho que usted observar o asumir de que la Junta Central Electoral en modo alguno se habría metido en nada que tenga que ver con una junta de vecinos, le da a usted pues un símil a la hora de recordarnos que el Tribunal Superior Electoral es precisamente un desprendimiento de ese contexto contencioso de lo electoral de Junta Central Electoral en algún momento. Entonces hubo ese cuestionamiento, pero ya hay una sentencia que tendrá que conocer el Tribunal Constitucional sobre esa velada incompetencia, sobre esa violación a todos los precedentes, pero con el inconveniente, y por eso hablamos de un limbo jurídico, de que este tribunal, como quiera, es un órgano del ámbito jurisdiccional del país y como tal lo que se ataca es con recursos, pero tenemos que quejarnos de esa tardanza en que al día de hoy, 20 y tantos días después, no tenemos una sentencia in extenso, no tenemos una sentencia definitiva, una sentencia motivada, que es un imperativo para que tenga vocación de enviarse, de llevarse al Tribunal Constitucional. Porque no es, por ejemplo, una acción directa que le sale a una persona legitimada de que vaya a poder, a motus propio, a este Tribunal Constitucional, sino que cualquier revisión de una decisión jurisdiccional, como lo sería un amparo, tiene que ser por la vía del mismo tribunal que ha evacuado la sentencia, que es a quien le compete, le corresponde, entonces tramitar eso al Tribunal Constitucional, llámese Suprema, en el caso concreto, Tribunal Superior Electoral, pero si ni siquiera dan la sentencia, imposibilitan de que se pueda dar esa mecánica administrativa para que pueda tener una solución definitiva. Por eso digo que es un limbo, es un callejón sin salida en el que no ha metido el Tribunal Superior Electoral, que no colabora, que no ayuda. No solamente todos esos cuestionamientos de una sentencia que por demás también diríamos que, reitero, no se ha visto nunca, transmutó lo que serían sus funciones, desbordó sus capacidades, porque encima de todo también estaría anulando una alianza. En un amparo no tiene nunca ese alcance. Ya para una anulación tiene que ser pues en un ámbito de mayor inmediación, de mayor interactividad, de mayor contradicción, que supone no lo que impone como estructura jurisdiccional un amparo, que es algo rápido para la reivindicación
de un derecho fundamental. Ustedes tuvieron ganancia de causa en una sentencia que emitió el Tribunal Superior Administrativo. Sí, en dos sentencias. El mismo tribunal primero se planteó una medida cautelar, que es, hay que decir, que es el órgano competente, este Tribunal Superior Administrativo. Entonces, en una primera instancia pidieron una medida cautelar, se rechazó y después se declaró también inadmisible. Después de profundizar en el fondo. Y habían otras medidas cautelares, un concierto de medidas cautelares. Bueno, todavía al día de hoy hay una demanda de un secuestrario judicial, algo también insólito. En el día de hoy se estaría conociendo y hay también más medidas cautelares. Ha sido, un asunto sin precedentes y muy lamentable que nosotros pues aterricemos, llevemos al espectro jurídico nacional, ¿verdad? Y el propio país, este espectáculo de mal gusto que tiene que servirnos a todos de vergüenza. Por eso le hemos reiterado la necesidad de la unidad a Joan López, que es la plancha que no resultó ganadora en este limbo que estamos, que se busque la forma de que haya unidad, de que pensemos en el gremio, de que pasemos esta página, de que ya está ahí un hecho incontrovertible. Nosotros ganamos con la alianza opositora. Realmente ganamos un 48% sobre un 45%. O sea, es un hecho incontrovertible, como quiera que suben, como quiera que enfoquen el tema de si es nula o no la alianza. Lo cierto es eso, que era lo que no querían, parece, por un tema de percepción, tienen esa preocupación. No podemos atar el tema electoral, de que lo que se dé necesariamente en el colegio será lo que se va a dar en cosas. No deja de ser una medición importante, pero los abogados son los abogados, el espectro jurídico electoral del país es otro. Y entonces tuvo esa gravitación y ahí están esos resultados y parece que eso como que es lo que en alguna forma se ha constituido en una especie de manzana de la discordia, el que esos resultados estén en uno o en otro sentido. Por eso parecería que de cara ya a las elecciones que están ahí el 18 de febrero y a la que serán entonces eventualmente también el 19, el tercer domingo de mayo, y eventualmente 45 días después, si se da una segunda vuelta, que es lo que dicen las encuestas hasta ahora, habrá que ver qué pasa en este trajinar eleccionario que parece que puede mantener, irán bajando las tensiones, que puede tener pues todavía este conflicto en sus buenas. Doctor, se habla de esto, de esta parte del tema de la alianza, que a última hora presentaron un documento firmado, incluso se habla de que se le entregó también un dinero a la persona, supuestamente, son de las tantas cosas que se ha dicho, supuestamente se le entregó una suma cuantiosa al dirigente del PLD, muchas cosas envueltas. Realmente, ¿qué fue lo que pasó ese día? Porque se habla de un papel que presentaba la alianza de manera tal vez un poco no tan legal, no tan formal, que todo fue a última hora. Bueno, el problema, lo de la entrega de dinero no es un tema de suposición, es el del PLD. Lo habría planteado públicamente en un programa de que recibió unos 4 millones de pesos, sí, y que lo había devuelto del Partido Revolucionario Moderno. Lo que puede, del dirigente del partido, de verdad, de la plancha oficialista, lo que puedes tener la seguridad de que nadie te va a decir, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, de que se sentó conmigo a negociar, de que me hicieron llegar dinero, de que me hicieron llegar ni siquiera propuestas. Y agradezco el que ni siquiera se considere o se contemple de que se me puede sentado nadie conmigo, de que me puede estar haciendo planteamientos de naturaleza económica. Algo que realmente sirve de vergüenza, porque vimos como inicialmente pues el partido, ni siquiera el partido, sino el candidato del PLD, pues habría depositado una alianza primero con el PRM, que él mismo denunció de que la misma había sido objeto de la falsificación de la firma, un cuestionamiento feo. Y entonces después el tema de que habría devuelto unos 4 millones de pesos que le había dado el candidato oficial, y que eso está incluso apoderado aquí en el PECA para los fines de ver entonces el tema de lavado de activos. Se hizo eco de esto, congresistas en sus diferentes hemiciclos, tanto en la parte de Cámara de Diputados como del Senado de la República. Algo que sirve
de mucha vergüenza. El cuestionamiento que se hizo en relación a la alianza nuestra, que fue una alianza que nosotros trabajamos con el Partido de la Liberación Dominicana, en donde yo no tuve pues ese activismo, sino de partido a partido, y había yo participado, porque con mucho tiempo se venía trabajando todo esto. Yo había participado en algunas reuniones del más alto nivel con el PLD, con la Fuerza del Pueblo, tratando de buscar pues ese escenario de un acuerdo. A lo que se llegó en términos del acuerdo, porque ellos insistían en que tenían más votos que nosotros, a lo que se llegó es que quien ganara, quien resultara adelante, se le sumaban los votos del otro a esa persona. Antecedentes de eso hay en República Dominicana, 1988, por ejemplo, en el AMPA, Almanzar quedó en segundo lugar y le sumaron los votos de Adriano Sánchez Roa en tercer lugar para lo que fuera pues esa mecánica, esa especie de ley o método de lemas, que es lo que se ha planteado, de que el que quede en tercero se le suman al otro. Pero más aún, la ley 3-19 del Colegio de Abogados, cuando habla de alianza, a lo que hace referencia es eso, a que cada quien mantenga su casilla y quien saque más, al final se le sumen los votos del otro. O sea que no es nada extraordinario, no es nada extraño, por más cuestionamiento que a alguien le pueda parecer extraño, de que esto se haya dado o de que yo no voté por esa persona, ¿qué pasó? No, estamos hablando de partidos. Ahora, ¿qué es lo que vienen también cuestionando? En principio se hablaba de que el notario, bueno, lo que hubo en relación al notario es que había un error material en el documento, que quien había firmado y sellado no era el que aparecía, porque los nombres eran muy parecidos, los dos primeros nombres iguales, no era el que aparecía en la colectilla, pero eso no es un problema, porque lo dice el mismo 1138 del Código Civil, de que en ese caso opera como porque el notario lo único que hace es certificar, opera como diríamos que en este caso, un documento de firma privada que no fue negada por ninguna de las partes. Entonces cuestionaban eso, quisieron instrumentalizar todo el proceso. ¿Dónde está el notario que está firmando? Nunca negó eso, y era el notario del sello y de la firma. Otro tema también, bueno, que depositaron tarde. No se depositó tarde. Al tener el reglamento... Dicen que fue a última hora todo. Bueno, a última hora, bueno, no diríamos última hora. Antes de empezar el tema de los votos, se aprobó la alianza, antes de iniciar. O sea que no sabían. No es un tema de que está pasando tal o cual situación. Y ya se había autoproclamado ganador, como lo ha hecho el candidato del PRM. Entonces, esos cuestionamientos, si tú lo tienes, deberá ir entonces a los tribunales, a la justicia. Claro. Pero eso se hizo para todo, y no solamente con esa alianza, con otras tantas alianzas que habían a nivel nacional, otras tantas alianzas que se dieron también del mismo PRM que había el mismo día que nosotros depositamos, había depositado también la que hizo con Diego José García, que tuvieron que retirarla porque la misma fue cuestionada bajo la acusación de falsificación. No se nos acusó nunca de falsificación. Entonces es un libre albedrío de la Comisión Electoral hacerlo antes como lo hizo, en el momento que entendiera, pero sobre todo en el plazo hábil antes de que se aperturara lo que era la contabilidad de los votos, que ellos no conocían cuál era la situación. Bueno, lo hicieron un poco tarde, eso es cierto, pero no se nos puede imputar a nosotros porque bien pudo también haber quedado ellos beneficiados en otras tantas alianzas que tenían ahí. O sea, no es esa la única. Y se ha querido vender todo esto para desacreditar el proceso, que lo debió objetivamente haber conocido los tribunales. Nosotros no tenemos inconveniente en eso, porque es un tema de que fluya y de que haya legitimidad alrededor del proceso. Nos sirve de mucha vergüenza, de verdad, que lo que está pasando, que un gremio de esta trascendencia, de esta importancia, por eso les reiteramos la prudencia de que esto esté prácticamente cerrado, aun cuando parcialmente, porque hay amenaza de que lo van a asaltar, de que lo van a tomar. Bueno, una zozobra institucional la que tiene este importante órgano, de control del ejercicio de la profesión, que es muy lamentable. Si bien es verdad que tradicionalmente los partidos políticos de alguna manera han politizado lo que son las elecciones gremiales para ver quién tiene mayor poder, lo hemos visto tradicionalmente, sobre todo con la ADP, con este gremio también de los abogados. Pero ahora bien, en el contexto actual uno se asombra, porque
la mano del gobierno del PRM se ha visto muy metida, muy comprometida, porque cuando uno ve una gente de la dimensión de nuestro amigo Eddie Olivares, metido de cabeza defendiendo eso, no tanto como gremio, sino más bien como un golpe político de acción. Se ve la parte política, se ve la cola serpentina, y al mismo tiempo ya un gobierno que ha dado ya muchas señales de autoritarismo, y ahí mismo ponemos el tema de la ley 124 que tiene ahora mismo al país y a las instituciones en ascuas frente a este tema de querer controlarlo todo el PRM. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo usted ve este tema del control dictatorial de un gobierno que quiere a toda costa controlarlo todo? El caso de la ley 1-24 es de alta preocupación. ¿Se ley de DNI? Ciertamente. Esa no. Esa sí, tiene que ver la ley de DNI, la ley guión 1-24, que coincide el número con el mes y el año. No. Con el decreto que tiene que ver con el uso de recursos públicos. Sí. Y por eso vamos a ver cómo este número pues va a tener esa preeminencia comunicacional. Miren, esta ley, nosotros como Fundación Justicia y Transparencia, que es uno de nuestros objetivos, de nuestros propósitos ya en el ámbito de sociedad civil, pues dimos la clarinada de que es una especie de ley dictadura, es una ley inaceptable, es una ley insalvable. Por eso no creemos mucho en que la misma objeto de modificaciones, de algún consenso, que en eso se ha perdido lamentablemente el presidente Abinader, porque habría dicho, bueno, que consensuaron con la clase política y que los políticos incluso votaron por este proceso. Hubo también un cuestionamiento de si pasaron algunos temas por abajo de la mesa, liberaron de lecturas, hicieron unos cambios ahí en el interín del procedimiento de aprobación. Pues todo esto le echa mucho más lodo a esa ley que no responde, reitero, no responde a la esencia, no responde a la progresividad que hoy por hoy concreta un instrumento como lo es nuestra Constitución, gestada en el denominado llamado neoconstitucionalismo, donde hay esa progresividad, donde lo que hemos hablado ya asimilado incluso por sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, hay sentencias que lo que prohíben es precisamente esa estructuración que se le ha dado a esta ley. Es una ley violatoria a los derechos fundamentales, a la intimidad, es una ley de control mediático, digital y hasta social. Tiene algunos ámbitos ahí que no tienen precedente, incluso en ninguna parte del mundo, por lo menos del mundo democrático. El tú decir que ese sistema nacional de inteligencia, llámese DNI, puede conectarse, incluso recibir de forma automatizada, tanto en el orden bancos de datos, no solamente públicos, sino privados. O sea que tú puedes tener una conexión directa, recibiendo todo lo que venga de los bancos, de cualquier estructuración. Es una ruptura al orden institucional, a la intimidad, es una barbaridad. Hay muchos temas ahí que son sin precedentes. Y por eso digo que lo ideal es derogar esta ley. Esta ley debe ser derogada en lo inmediato y abocarnos entonces a estructurar, a trabajar otro. Cuando el presidente en aquel entonces, que lo anunciara, pues el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ya hace un año y tanto, planteara esta ley, se empezó a discutir. Y yo decía en aquel entonces sobre la irracionalidad de hacer este planteamiento, porque tú no puedes hablar de un sistema nacional de inteligencia. Eso no es viable, porque la inteligencia segmentada en cada ámbito responde a una estructura diferenciada. Incluso algunos temas, como la criminalidad transnacional. Por ejemplo, tú no puedes meter el tema de las drogas, que está involucrado Estados Unidos en la DEA, con el seguimiento, con la cooperación, con la colaboración, porque es un crimen transnacional, como el mismo lavado de activos, pero en este caso de las drogas, donde es un seguimiento desde allá, tú no puedes involucrar a que eso pasará aquí por un filtro, más allá de a quienes le corresponde internamente en Dirección Nacional de Control de Drogas, en coordinación con la DEA. Tú no puedes darle conocimiento a nadie de eso, incluso ni siquiera a la misma gente de drogas. Ni siquiera es un segmento especializado, mínimo, el que maneja esto.
Entonces, eso es incompatible. Yo hacía ese planteamiento. Eso no es viable. Tú tienes que dejar esa inteligencia que fluya en cada órgano de conformidad con su filosofía, con su trabajo, con su seguimiento, con sus particularidades del delito, que esté dándole seguimiento en consonancia, en coordinación, en muchos casos, con ese ámbito transnacional de combate a la delincuencia en cualquier ámbito, incluso con un abrigo convencional como son tratados y acuerdos internacionales. Entonces esa ley no es verdad que pueda ser salvable. Esa discusión no me parece que arrojará los mejores resultados, porque está gestada en una estructura ajena al derecho público, a la connotación que hoy por hoy da la Constitución de ese control, de ese Estado social y democrático de derecho. Si tú verificas las leyes, te vas a encontrar con una discrecionalidad donde desaparece la ley de función pública, porque le da unos poderes, incluso con capacidad reglamentaria, al director, a quien corresponda. Que hay un director ahí que es una persona que se le reconoce la prudencia, que se le reconoce posiblemente las mejores intenciones, que no ha tenido ese activismo, que no ha tenido ese protagonismo, que creo que ha hecho un gran trabajo. Pero no obstante a ello, él no es el que va a estar ahí todos los días. Y las leyes deben estar para resistir todo lo que aparezca, todo lo que venga. Entonces una ley no puede dejarse a esa posibilidad de que alguien tenga las buenas intenciones o que haya tenido una trayectoria de mesura, de prudencia. Yo creo que eso debe ser revaluado. Derogarla, que es lo que nosotros planteamos. Derogarla en su totalidad. Y así ya desaparecen, porque mientras tanto está vigente. Ya se está actuando. Está vigente. La ley está vigente. La ley, después de ser promulgada, que la promulgó el presidente ya para el Distrito Nacional de conformidad con el Código Civil, 24 horas, y para el resto del país en 48 horas. Esa ley ya es un instrumento legal para que puedan hacer cualquier pedimento de esto. Es el despertar cívico, es el reclamo social lo que la tiene todavía de que no esté, pero ya hay un fundamento legal para que todo esto se esté dando, que reitero, es contrario incluso a precedentes. Yo recuerdo de Nancy Rodríguez, una de las sentencias que logró, no sé si la 200-13, precisamente lo que se estaba discutiendo ahí. No sé si ustedes recordarán con el tema de las telefónicas. O sea, ya hay precedentes del Tribunal Constitucional que estaría violando esa ley. O sea, esa ley entró siendo inconstitucional, casi de pleno derecho. Pero tiene que darse otro tema declarativo de ese Tribunal Constitucional, expresándose sobre el particular. Entonces, yo creo que debemos sacar el país que ha mostrado en el orden internacional avances en algunos sitios, incluso de la gente de la prensa, de la Sociedad Interamericana de Prensa. El país, el año pasado lo certificaron como en donde habían avances, como un país icónico en esto. Entonces, por eso no me explico por qué esta perturbación innecesaria que debe ser derogada, es lo que nosotros estamos planteando, porque eso se lleva a la ley de compra, se lleva la ley de función pública, se lleva en ese fuero interno la de acceso a la información pública. O sea, todo es un ámbito que es propio del control del derecho público, que lo dejan en la discrecionalidad de quien esté ahí, la ley de armas de fuego. Bueno, es un superministro el que sea el jefe de esta Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene esa incompatibilidad que yo le hago referencia. La inteligencia en cada estamento, en cada estructura, tiene que ser manejada por separada dentro del ámbito de la discrecionalidad y lo que supone la filosofía propia de ese activismo, de esa labor de cara a todos los procesos y a las investigaciones que tenga cada servicio de inteligencia en particular. Doctor, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a seguir con este interesante conversatorio. Vamos a la pausa. A esta hora, 8:13 de la mañana, aquí en la República Dominicana, a través de nuestro sistema internacional de cámaras web, compartimos con todos ustedes una impresionante panorámica de Singapur, oficialmente conocida como la República de Singapur. Es una mezcla única de ciudad, estado y país insular situada en el corazón marítimo del sudeste asiático. Miren qué belleza. Así es, esta posición geográfica estratégica enclavada entre el estrecho de Malaca, el estrecho de Singapur, el mar China Meridional y el estrecho de Johor. Ha forjado su historia y sigue influyendo en su trayectoria actual, sigue influyendo.
Fíjense que el territorio del país incluye una isla principal y 63 islas e islotes satélites, y una que es periférica. Sus proyectos de tierras ganadas al mar han aumentado la superficie combinada en aproximadamente un 25% desde la independencia del país, lo que refleja su enfoque innovador y previsor del desarrollo. Una belleza gracias a las tecnologías en vivo a las que tenemos acceso nosotros, Multimedia Su Mundo, en este matutino Su Mundo. José Tomás. Seguimos conversando aquí en nuestro espacio con el doctor Trajano Vidal Potentini, hablando sobre la controvertida Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, su carácter de inconstitucionalidad que ha sido planteado en diferentes escenarios y por diferentes expertos jurisconsultos de nuestro país. Pero también podemos hablar, doctor, del tema electoral. Tenemos unas elecciones al hablar de la esquina. El día 18 de este mes tenemos las elecciones del nivel municipal en la que están llamados a votar algo más de 8.100.000 dominicanos. ¿Cómo ve usted el escenario político, todo el tema de la organización que ha estado realizando la Junta Central Electoral, que ha sabido realizar a tiempo cada uno de los procesos y cumplir en tiempo hábil cada una de las fases del cronograma electoral? Bueno, de todas formas hay que decir que ese cronograma electoral siempre ustedes ven que se da prórroga, como se hizo en el caso del Colegio de Abogados. Por eso en un lado se está planteando de que la Comisión Electoral no tenía, de que se hizo tarde. No. Siempre se da esto de que aun cuando la ley prevé una serie de plazos, el órgano comicial, caso concreto de Junta Central Electoral, tiene cómo extender, cómo dar prórroga en función de las características propias del proceso. Por eso hay que decir que la Junta Central Electoral ha tenido pues un manejo de mucha prudencia, de armonía. Creo que ha hecho esfuerzo, al margen de que puedan salir algunos temas que se le pudieran ir de las manos, en lo que es esta madeja de intereses, esa participación de tantos partidos, esa interactividad que se da, pero creo que la Junta está tratando de hacer el mejor de los trabajos para dar certidumbre a lo que serán pues estos sucesivos procesos electorales, donde lo que está en juego es el sistema democrático. Estamos hablando de 2 elecciones, eventualmente 3 elecciones, el tercer domingo de febrero, domingo 18, es lo que dice la Constitución, el tercer domingo de mayo, domingo 19, y 45 días después de ese 19 de mayo, ante la eventualidad de una segunda vuelta, si nadie logra el 50% más 1 de los votos. Estamos hablando de que ya para el mes de julio, como el día 4, se estarían cumpliendo, pues eso, 4 o 5 de julio, se estaría cumpliendo eventualmente lo que se correspondería con esa segunda vuelta de los comicios congresuales y presidenciales, que es lo que se corresponden ya con esa posibilidad, pero en el caso concreto, estricta y exclusivamente para el tema presidencial y vicepresidencial, porque ya queda también certificado el tema congresual de los diputados y senadores. Ya esa no tiene una segunda caída, esa no responde a esa mística, porque incluso tiene el método de Hong para la división de candidaturas plurinominales, ya para el tema estricta y exclusivamente de los diputados. En el caso de los senadores, no, esto no tiene inconveniente porque es quien saque más votos de lo que estén terciando en ese proceso. Hay que decir que la democracia no es la panacea. Se ha demostrado de que hoy por hoy, como sistema político, está en crisis, que necesita ser reorientada, que necesita ser en alguna forma reseteada. Eso se concibe, se verifica alrededor del mundo. No obstante a que tenga estos vicios, a que tenga estos inconvenientes, por lo menos es el sistema más aceptable. Porque si vemos a China, si vemos a Rusia y otros tantos que no responden al entorno democrático, ciertamente no es el mejor escenario, al margen de los
de los indicadores que pudiera tener, vemos cómo son presidencias únicas y cómo se dan o se manejan en un entorno dictatorial. Entonces no es la panacea, pero es lo mejor que hay como sistema, y como tal tenemos que apostar a la democracia, esa capacidad que tiene en el caso particular el ciudadano dominicano, 8 millones y tantos, que son los que tienen vocación de voto, de que acudan masivamente. Nosotros como Fundación Justicia y Transparencia vamos a intensificar lo que es una campaña masiva, que el dominicano vote por el que entienda, pero que lo haga desde esa óptica de conciencia, de libre albedrío, que no sea esa democracia electoral del picapollo, de la botella de romo, porque lo que estará siempre en juego es mucho. Es mucho porque se trata de dirigir los destinos del país, en el sentido que tú entiendas, es a quien tú estás entregando, el que esté 4 años ahí, endeudándote si es el caso, haciendo cualquier acción, porque la deuda que cogen los gobiernos no son deudas en favor del gobierno, son deudas presumiblemente en favor del pueblo dominicano, porque no solo es el destinatario final, sino es el que paga. Nosotros estamos pagando de intereses, se habla de que debemos 4.000 y tantos, 4.000 y tantos pesos cada dominicano a la hora de tu ver per cápita cuál es la deuda que ha subido descomunalmente en este tiempo. Entonces yo creo que tiene que haber ese despertar cívico. Tenemos que votar, tenemos que acudir masivamente, tenemos que hacerlo temprano, tenemos que hacerlo sin vender el voto. Es una capacidad de decisión que nosotros tenemos, que solo en democracia directa podemos expresarla en estos escenarios de estos 3 procesos eleccionarios que eventualmente pudieran darse, o 2 si fuera el caso, o 3, que es lo que prevé la Constitución. Entonces nosotros estamos desde ya como Fundación Justicia y Transparencia desplegando una campaña cívica de que el dominicano tiene que salir a votar, el dominicano tiene que participar, todo el que está inscrito en ese padrón electoral, y que debe hacerlo sin coacción, de que no debe vender su voto. Si vende su voto no tiene la capacidad de decidir. Yo creo que hay que intensificar este proceso, porque es algo que va a gravitar durante 4 años del resto de tu vida, del resto de la dirección de tu vida. Entonces tú tienes que buscar los mejores candidatos, no importa del partido que sean. Tienes que focalizarte en el mejor candidato. Tienes que focalizarte en las propuestas, que es algo que está siempre ausente del debate. Las propuestas. Y por eso yo he dicho que fue un error que nosotros cometimos en supuestamente unificar, pero no unificar en el fondo las elecciones. Lo que teníamos en la anterior constitución era lo correcto. Y yo fui de lo que tenía el enfoque errado, de que no debíamos tener unas elecciones y 2 años después otras elecciones. Eso es lo correcto, porque ahora lo que tenemos es un arrastre que nosotros no llegamos ni siquiera a conocer quién es el candidato a senador, quién es el candidato a diputado. Eso había que mantenerlo segmentado. Había que permitirle al dominicano en democracia directa que tuviera esa capacidad, una deslindada de la otra, de votar primero por ese senador, por ese diputado, por ese alcalde, en unas elecciones separadas, porque ahora tenemos una separación que no es tal separación, porque tenemos las municipales, lo que es una perturbación, es un problema, porque a esto se suma también el que tenemos las primarias que tienen que darse en octubre, unos meses antes, el año anterior de lo que serían estas elecciones. Entonces tenemos sucesivamente procesos eleccionarios. Debimos hacerlo cada 2 años y que así tuviera un mayor empoderamiento y que así el centro de la atención no fuera el esquema presidencialista, como el que firma los cheques, como el jefe de la administración pública, como el que concentra todos los poderes, que se lleva sin nosotros saber cuál es el senador, cuál es el candidato a senador, cuál es el diputado, salvo en grandes demarcaciones electorales, como es el distrito, como es Santo Domingo, pero fuera de ahí no sabemos eso. No van a un debate, no hay un tema de idea, y eso hace cada vez más imperfecta la democracia en ese ámbito. Que tenemos, reitero, que hacer ese llamado a que voten, a que participen masivamente de este proceso electoral, que es el que definirá en alguna forma en los próximos 4 años los destinos del país, la soberanía alimentaria, el tema haitiano, todos los grandes temas, el tema de la seguridad ciudadana, todos los grandes temas que definen la convivencia pacífica, la tranquilidad, el sosiego. En el caso de uno que ya pues tiene
va avanzando y cada vez lo que necesita es eso, más tranquilidad, seguridad social, un mejor porvenir. Entonces creo que es lo que está en juego y lo que debe llamarnos nosotros a esa reflexión de votar por el que entendamos. No estamos haciendo un llamado en particular a nadie porque es una campaña cívica la que vamos a estar desarrollando. Es la necesidad de que haya ese libre albedrío, haya esa determinación, haya esa configuración de quién tú o quiénes tú entiendes que serán los que estarán en mejores condiciones de representarte a propósito de la trayectoria de las personas, de la sensibilidad social, de la vocación, de la integración que tenga con una comunidad, de que eso fluya, de que eso vuelva y de que nosotros demos ese voto conscientemente por lo que entendamos. Doctor, yo quiero volver un poquito atrás y con relación a algo que dijo Marino, y es a la politización que estamos viendo en los gremios que están creados para poder defender los intereses del pueblo y ellos serían más bien los intermediarios entre el pueblo y las autoridades. Pero entonces estamos viendo, por ejemplo, que los partidos políticos están detrás de estos gremios. Entonces, ¿en manos de quién están los intereses del pueblo? Porque cuando hay una situación, en este caso, pesa más la posición política que los intereses del pueblo. Mira, y lo hemos visto. La esencia y el espíritu de los gremios ni siquiera es tanto para los intereses del pueblo. Habrán algunos aspectos que son colindantes con lo que es una clase en particular, en el caso concreto del gremio de los abogados, para los abogados. Por eso hemos dicho que debe ser el gremio de los abogados, por los abogados y para los abogados. Que si vamos a hablar de algún partido, ya en lo que es la gobernanza, el seguimiento de este gremio, deberá ser el partido de los abogados dominicanos. Porque ya una vez, en el caso nuestro, investido como presidente, ya yo no soy de la oposición política, o sea, no soy de la oposición, de los abogados de la oposición política que me llevaron, ya yo soy presidente de todos los abogados, porque es un gremio, debemos rescatar esa esencia. Por eso siempre será conveniente que el partido, desde su óptica deontológica, desde su función social, pueda tener algún grado de incidencia, pero no verlo como un objetivo político, no verlo como un botín de guerra, sino que pueda tener esa incidencia de cara a lo que es el propósito social, a lo que es el propósito que está llamado también a jugar un partido a la hora de en este caso de interesarse por todos los problemas sociales. Tú vas a observar que los partidos tienen incidencia y por eso tienen una secretaría del tema de la seguridad social, de medio ambiente, de minería. Tienen que trabajar todos esos temas. Entonces es viable que se preocupen, pero no un objetivo político, ni no lo que sería eventualmente el tema de la gobernanza o del seguimiento del gremio, desde el gremio. Por eso nosotros le agradecemos a la Fuerza del Pueblo, al PLD, pero fundamentalmente a la Fuerza del Pueblo, que nos apoyó, que lo que nos pidió es eso, que lo que quieren es institucionalización y que lo que quieren es que se relance, que se trabaje en función de ese bienestar colectivo de la clase jurídica fundamentalmente. Por eso digo, no es un intermediario en el pueblo a nivel amplio. Pero hay influencia, doctor, con todo el respeto, o sea, por más que sea, la influencia influencia de los partidos está por encima de... Porque, por ejemplo, pasó lo del incidente de la 27 de febrero, ese trágico hecho. Esto era para que el CODIA demandara inmediatamente al Estado. Y aquí no ha hecho nada el CODIA. Se supone que el CODIA es una institución que tiene que velar por todo, o sea, los intereses del Estado, si están regulados o no. Incluso la ADP también, a veces politizan los temas. Entonces, por eso digo, ¿en manos de quién están los intereses de nosotros? No, es que una vez, en mi caso particular, que es por lo que yo puedo resolverlo, es por lo que yo puedo garantizar que el trabajo que nosotros vamos a hacer va a ser en beneficio de lo que es la esencia de ese gremio, que es la clase jurídica, sin partido. Ahí no se le va a preguntar a nadie si es del PRM, en este caso, si es del PRM, si es su condición de abogado. Entonces eso va a depender de la directiva. Y que puedan tener una influencia, eso es no solo en gremio, en cualquier sitio. Si quien está responde a ese interés y no tiene la deontología suficiente, la formación suficiente para ver cuál es el fundamento y qué es lo que le corresponde. Porque lo cierto es que el proceso eleccionario de cualquier gremio, dada la complejidad y lo que supone, no hay cómo resolverlo sin una estructura partidaria. En mi caso particular, son 36 seccionales, señores, que hay, más que provincias. Y yo no pude ir por lo menos a 12. No fui nunca a 12 de esas provincias, porque no tuve los recursos para eso. No hacía el candidato del gobierno, que tuvo una cantidad
descomunal de recursos. Incluso funcionario Johan López, funcionario del Ministerio de Agricultura, es el consultor jurídico. Entonces tuvieron un despliegue sin precedentes en donde pudieron estar en todos los lados. Si no tenemos el apoyo de la oposición política en esas 12 provincias, ni siquiera hubiésemos tenido representación, ni votos, ni quien nos cuidara los votos. Entonces se hace inmanejable porque los abogados, ¿cuántos son? 80,000 abogados, casi 79,000 y tantos, eran los que estaban en el padrón. Entonces desde esa óptica los políticos van a tener, y la aspiración que nosotros tenemos es eso, de que sea una colaboración, un activismo de cara a ese interés social que están llamados a jugar los partidos políticos como órganos constitucionales, de ser el coaccionador, si se quiere, de esas reivindicaciones, de ese seguimiento a esos hartos propósitos que tiene que tener cualquier gremio en el ámbito, en el orden social. Los abogados, para los abogados, las clases jurídicas como tal, el que tengan educación, el que tengan educación continuada, el que tengan seguridad social, el que tengan pues respeto en los espacios que le corresponde a un abogado interactuar. Eso es lo que está en juego. El que continuemos siendo los catalizadores, señores, de lo que es ese presupuesto general del Estado. El abogado es quien le da expresión jurídica a todo el entorno financiero, de negocios. Sin abogado no hay paz pública, no hay acceso a la justicia. Ese fin último que tiene el derecho no se explaya, no se pone de manifiesto, que es eso, la organización en paz, la interactividad de una sociedad en particular en armonía. Eso es lo que busca el derecho, cada quien lo que es suyo, y eso es lo que nos corresponde a nosotros desarrollar como lo que somos, auxiliares de la justicia. Eso es lo que está en juego. Ese gremio no es cualquier cosa. Y no, eso claro, es lo que pasa en el tema político, que es lo que tenemos que aprender a deslindar. Yo garantizo que voy a gobernar para todos los abogados del país, para esas reivindicaciones. Por eso lamento que no se nos haya dejado al momento no estar en las labores que tenemos que hacer. Ojalá que pase rápido el jolgorio político y que eso despeje ya pues el ánimo que tiene que primar en la preservación de ese gremio en donde seguimos nosotros llamando a la unidad, a la prudencia, a que entendamos eso, a que nos pongamos por encima ya de esos intereses políticos que se expresaron en su momento y que están esos resultados ahí incontrovertibles. La oposición sumó con nosotros los votos de un 48% en contra de un 45% que tuvo el PRM conjuntamente con sus aliados. Doctor, en aras de una democracia más eficiente, porque estamos viviendo definitivamente una democracia muy deficiente y que en el contexto actual tenemos a un gobierno que ha golpeado esa democracia haciendo pasar esta ley a la cual estamos opuestos. Ahora bien, como sociedad civil, como justicia, transparencia y digamos los que son los senadores y diputados, sería bueno y saludable el país. ¿Cómo haríamos para legislar, para obligar al debate de los candidatos? Por lo menos en el orden presidencial y senatorial, porque vemos que hay una huida al debate. Y si una sociedad tiene acceso a una buena democracia, es aquella que permitiría que quienes quieren ser sus representantes en el orden presidencial y en el orden senatorial y diputados, si se quiere, ir al debate. ¿Tienen eso ustedes como un reto? Porque nos evitaríamos nosotros, teniendo debates necesarios, que un ñame o una Tayota pueda gobernar el país en un momento dado, ¿no? Pero habría que hacer un rediseño constitucional. Y yo creo que habría indefectiblemente que volver al esquema que teníamos anterior de un proceso eleccionario cada 2 años, que uno conjugue diputados, senadores, alcaldes, distritos municipales, que en alguna forma es el escenario que está llamado a producir el liderazgo emergente, de donde saldrá eventualmente, o de donde saldrán los presidentes, los vicepresidentes. Es de esa primera avanzada en el orden político. Entonces creo que eso debe ser segmentado, porque ya le explicaba de que tenemos sucesivamente muchas elecciones, en octubre las primarias, en febrero las municipales, eventualmente pues ya en mayo las presidenciales y congresuales, y eventualmente pues también
la vocación de segunda vuelta que tiene el sistema ahí para el que no conjuga 50 más 1. Entonces hay que hacer un rediseño constitucional que permita, porque ahora mismo en este jolgorio eleccionario no tenemos espacio, no tenemos tiempo para que se pueda dar algún debate con calidad, porque todo está centrado alrededor del premio mayor como jefe de la administración en un esquema presidencialista que lo es la presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, y es en lo que nos concentramos. Por eso habría que en lo sucesivo, para darle más calidad a la democracia en la República Dominicana, y hacer esa reingeniería constitucional en una eventual reforma constitucional, en donde no lo hagamos para continuar haciéndose ningún presidente un traje a la medida, pero eso le tienen miedo, una reforma. Si gana Abinader y plantean una reforma, ya lo van a ver sobre la posibilidad de continuar en la reelección, porque como decía Hipólito, parece que el carguito es bueno y le gusta. Ustedes recuerdan cómo Abinader, pues de forma vehemente, hacía el planteamiento de que reelección, de que era dañino, y ese partido, PRD inicialmente, que era su principio, el partido de Atuay de Can, que se fue ese letrero ahí del tema de la reelección, eso se fue de paro, eso ya lo que prima entonces que en política se hace a lo que conviene, es el planteamiento que hacen muchos, se ha perdido esa esencia, esa mística. Entonces habrá que ver con esa reingeniería constitucional cómo diseñamos una democracia que tenga más calidad, una democracia que tiene que ser mejorada, una democracia que los tintes de autoritarismo que decía el barómetro internacional a la hora de hacer una medición, que resaltaba eso de República Dominicana, no ahora, no, en el año 2023 se venía planteando eso. Y eso se ha venido expresando con esta ley y con todo este accionar, el propio del Colegio de Abogados, que no ha pasado a nosotros, de este Tribunal Superior Electoral, meterse en un tema que no corresponde. Entonces habrá que ver cómo mejoramos. Yo creo que es de los grandes retos que tenemos nosotros, amén de seguridad pública, de canasta familiar, de economía, de tema haitiano, que son los grandes temas que más preocupan, de crimen organizado con la misma seguridad pública como entorno sistémico. Todo eso yo creo que deberá ser abordado con más conciencia. Ojalá que pase la fiesta democrática que supone estos procesos sucesivos electorales. Doctor, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, mejor conocido como el CODES, no sé si usted conoce de esta entidad liderada por Samuel Sena y otros jóvenes con la preocupación de apoyar a las iniciativas positivas en beneficio para el país, que yo soy parte de la misma también, estaba desarrollando unos debates que incluso se estaban transmitiendo en vivo por unas cadenas de medios, mas sin embargo, las principales figuras, en este caso los alcaldes, tanto de Santo Domingo Oeste, de Santiago, al final, luego de ellos confirmar su participación, luego dijeron que no iba. Entonces me gustaría saber su opinión con relación a esto. Yo sé que usted dijo del tema de los debates, que claro, debería de ser de manera incluyente, pero con esto que pasó, que nada más participaron 2 o 3 en Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, me gustaría saber su opinión. Una barbaridad, una desgracia que los electores pues no conozcan cuáles son las ideas. Eso impone que al margen de esa modificación, de esa reforma constitucional, nosotros tengamos que avanzar en lo sucesivo y tener una ley nacional de debates, claro, de que esto sea mandatorio, de que esto sea obligatorio, tanto a nivel interno como a nivel externo ya en lo que sería el proceso electoral. Yo creo que tiene que haber una ley en la República Dominicana, claro, que desarrolle, que obligue para que tengamos una persona cada vez con mayor capacidad y que si no la tiene, exponga esas deficiencias y que eso sirva como parámetro, porque siempre van a tener el espacio para participar, porque la democracia es eso. Hay un ego, doctor, en estos, lo digo en sentido general, porque el que siempre aquí ha hablado de debate ha sido el doctor Leonel Fernández. Vamos a debatir, podemos en un escenario a nivel televisivo, etcétera, etcétera. Pero, ¿será que estos candidatos se creen ganados? Hay un ego político que ellos dicen, no, yo no tengo que igualarme a los demás. Al margen de ego, tiene que ser mandatorio, tiene que ser obligatorio, tiene que ser por una ley. Poco importa de que uno sea más preparado que el otro, el que tenga deficiencia, eso tiene que conocerlo, eso tiene que manejarlo el elector, el pueblo, tiene que manejar esas ideas.
tiene que manejar esa representación, que hagan lo que ellos entiendan, porque la soberanía en definitiva descansa en el pueblo, que es de quien emanan todos los poderes. Eso es esta democracia que ya no debe ser solamente representativa, sino participativa. Y la mayor expresión de representatividad que tiene un pueblo, que tiene un ciudadano, es precisamente esa capacidad de votar, que por eso hay que segmentarla y dársela cada 2 años, de forma que sea el centro de la atención. Entonces el debate, independientemente de que uno estime, entienda que sea más intelectual que el otro, no es lo que debe primar, es que deben ir a un debate. El que tenga esa deficiencia, si tenga que exponerla, tiene que exponerla frente al público para que tú sepas qué es lo que vas a hacer, para que no nos estemos ahora rascando la vestidura de que no leyeron, porque tú no sabes ni si conoces que no llevaron nunca ninguna propuesta. Entonces todo eso tiene que ser considerado. Antes nosotros decíamos en los tribunales, el legislador es sabio cuando hizo tal o cual cosa. Mentira, no es ningún sabio nada. Eso es un mito que se ha roto. Son muchos las leyes que son un Frankenstein y que cuando sale de ahí tú no te... Esa misma del DNI. Eso es una aberración que no debió estar pululando como objeto de una discusión como está pasando en la actualidad. Doctor, una mancha histórica. Gracias por haber estado país. con nosotros y de verdad esperamos que toda esta situación en el Colegio de Abogados sobre todo se aclare y que el pueblo pueda ya, ¿verdad?, tener ya el presidente del Colegio de Abogados, que en este caso ya usted fue proclamado y juramentado. Claro. Así mismo, Y que pueda volver juramentado. para que pasamos balance esa jornada Así de es, concienciación y de educación para que la gente vaya a votar en las elecciones nacionales que serán el día 19 de mayo y una eventual segunda vuelta en el caso de que nadie resulte ganador de la presidencia, vicepresidencia en esas elecciones. Yo creo que esto se va a haya- definir en una no haya primera vuelta. alcanzado el 50% más. Bueno, ojalá, Yo creo que es sí. de Esto se va a bienestar definir para en el una país, primera vuelta. menos gasto y se puede reorientar ya así Así es. al propósito económico, financiero, a la normalidad. Y a la de las democracia, a la actividades. tranquilidad de Aquí este solo país, ha habido señores. segunda vuelta una vez, cuando ganó Leonel 96. Fernández Sí, en el pero- 96, con base a un acuerdo entre... Y recordar también de Hipólito, sí, que sacó un 49 punto tanto, 49%, casi que 50%. encontramos un hombre del carácter de, pese a que tenías una definición partidaria, de Morel Cerda, que le fueron a decir, cuente de nuevo que esos votos hay que buscarlos. Dijo, no, esos votos no están aquí, vayan a otro sitio. Aquí no hay nada, que es un 49 y tanto. Bueno. Que se incurre en ese error de ponerse a maquillar. Por Ay. eso el carácter de quien está al frente de cualquier institución sí. es fundamental. Si incurren en ese error, se estuviera peleando todavía. Claro. Mientras que se desarrolló y se resolvió sin ningún inconveniente a la hora de que vimos un Danilo Medina que después, bueno, reconoció Balaguer de que no prestaba el sombrero. Dijeron no hay viabilidad y no se dio entonces. No se presentó para la no se- segunda vuelta, no que se- fue el que ganó en y segundo, se le en dio segundo lugar. esa tranquilidad entonces al país. Pero si se ponen a perder la institucionalidad, la legitimidad, pero ese hombre se paró, dijo, no, busquen eso en otro lado. No, eso no está aquí. Ya nosotros contamos y esto es lo que da. Bueno. 49 puntos algo. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos prontamente por aquí. Esta es su casa. Gracias a ustedes. Gracias. De esta manera vamos a una pausa. Regresamos en breve.